Yo personalmente creo que el INDER debe desaparecer, ¿verdad? No tiene razón de ser porque es una institución nefasta, ¿verdad? Que se lleva millones de dólares y su actuación no es la que realmente el Paraguay requiere. Acá lo que hay que fortalecer es el sistema de catastro y el registro de propiedad que está establecido justamente para que eso se pueda dilucidar y el poder judicial. El INDER sinceramente no tiene razón de ser y lo único que se ha convertido en un coto de caza a través de políticas populistas, ¿verdad? Donde no hacen lo que deberían hacer. Si dejáramos en funcionamiento el INDER, que vuelvo a insistir, no tiene razón de ser, entonces su única función debería ser en todo caso la de establecer bajo un cronograma pero controlado, obviamente, por el Congreso. Pero el problema es que los que controlan son los que precisamente no quieren que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Y en todo caso, por organismos de la sociedad civil, para llevar a cabo un programa de titulación masiva de derechos de propiedad, pero no para regalarles a la gente, sino que para decirle que esto ustedes van a recibir a cambio, desde luego, que se lleve a cabo una compra de acuerdo a un monto determinado, pero con trabajo elaborado. Eso de querer regalarle, y como se viene haciendo, sin ningún tipo de asistencia, por cierto, hay que ser sincero, ¿verdad? Muchas veces sin ningún tipo de asistencia, es algo lamentable y obviamente lo que crea también con la asistencia, que es mucho más allá de una suerte de consejo, esa asistencia se convierte en asistencialismo. Entonces toda esa masa de gente campesina queda de alguna manera encerrada en políticas equivocadas en donde no se dan cuenta que la tecnología y la inversión, la producción intensiva, etcétera, deben ser parte hoy día de un modelo agropecuario que debe estar establecido bajo los principios de lo que se denomina la iniciativa privada. Aquí en el Paraguay hay organismos privados interesantísimos que pueden coadyuvar y apoyar todas estas cuestiones que hacen a las familias más desamparadas y más pobres. Pero cuando se mete ahí el Estado, entonces lo que tenemos es que el lobo se mete dentro del gallinero. Por eso que digo y enfáticamente sostengo, ¿verdad? Luego de haber leído las diversas legislaciones agrarias que ya viene de 1904 a esta parte, que todo aquello que tiene que ver con la asistencia por parte del Estado ha venido precisamente a convertirse en una herramienta que en lugar de beneficiarle a la sociedad y a esa gente, le ha convertido en estados dependientes, personas que están más bien deseosas finalmente de tener la derechera, que no es el título de propiedad, y de esa manera venden la derechera para luego ir a otro terreno y algunas personas lamentablemente caen de alguna manera influenciadas por ideas izquierdistas, ideas lamentablemente de invasión, y se convierten y enseñan a sus hijos, en lugar de ser laboriosos y ir a la escuela, le enseñan a sus hijos a ser los próximos invasores. Y el derecho del indigenismo, que ahora ayer, por ejemplo, el senador Kencho Rodríguez volvió a establecer, ¿verdad? Diciendo que acá lo que hay que hacer prevalecer el derecho de los indígenas sobre el derecho civil, por ejemplo, ¿verdad? Que es una estrategia que pretende congraciarse con ciertos sectores, pero lo que va a traer es mucha desinversión, mucha miseria y obviamente desempleo en un sector del campo que, como hemos dicho desde el comienzo, atrae y nada menos que crea nada más y nada menos que más del 41% de toda la riqueza en el Producto Interno Bruto del Paraguay. Los estudios que se vinieron haciendo ya hace 10 años atrás señalan que América Latina tiene un mal gasto de aproximadamente casi el 4% del Producto Interno Bruto. Paraguay está precisamente primero entre esos países. El mal gasto es producido por las malas asignaciones presupuestarias, porque ese dinero ya ingresó en el presupuesto. ¿Y cuál es el monto de ese dinero que se malgasta, que se despilfarra, que no tiene rendición de cuenta y de luego no tiene contraprestación, que son los principios de toda política fiscal?
contraprestación y rendición de cuentas son claves para que nosotros podamos decir que una política en el terreno fiscal, ¿verdad? Pueda realmente considerarse como eficiente. Pues el monto es de 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares es una suma, pero monstruosa, para un país como el Paraguay, que necesita que cada guaraní que se utilice se lo haga de una manera eficiente, con eficacia, con calidad, con ese principio justamente de contraprestación. La gente paga sus impuestos y ocurre que ni tan siquiera una vereda y una plaza podemos tener. Y es cuestión nomás de mirar lo que pasa ahora en Asunción. La ciudad nunca ha estado tan desastrosamente establecida bajo una cuestión que no tiene razón de ser. Y ahí está la Plaza de Armas, por ejemplo, ¿verdad? Nada más frente al Congreso, frente a la Catedral, frente al Cabildo, donde uno ni siquiera a veces quiere pasar porque eso se convirtió en una toldería. Es decir, en un grupo de personas que tomaron y sitiaron nada más y nada menos que 2 hectáreas de una hermosa zona de la ciudad capital del país, bajo el amparo y reparo de malas ideas y de malos políticos. Entonces la gente se tiene que empezar a preguntar, ¿para qué vamos a seguir pagando impuestos si va a ser sencillamente para mantener a un grupo de personas que sencillamente lo que hacen es precisamente despilfarrar nuestro dinero? No está solamente ciertamente el INDER, está en la asignación que realiza el Congreso y que no tiene control, porque hay un principio que dice, y todos sabemos, que el juez no puede ser parte al mismo tiempo. Pero acá cuando se es juez y parte, pues lo que tenemos es que el propio Ejecutivo, careciendo de liderazgo y de luego ideas claras, lo que tenemos es que sencillamente para ellos le da igual que el déficit continúe total, podemos emitir dinero porque sencillamente la inflación o esa estanflación que habíamos hablado va a estallar si seguimos así el año que viene. Y eso es algo que ya hay que señalarlo y hay que decirlo ahora, para que no digan que nosotros de alguna manera no lo advertimos. Ya venimos diciéndolo hace unos meses atrás y lo vuelvo a sostener aquí en este espacio tan importante, que nos estamos dirigiendo a esa estanflación, esa mezcla de desempleo, recesión y desempleo, y es una tormenta que le va a perjudicar a todo el Paraguay. En el Paraguay nunca más nosotros tenemos que aumentar ningún impuesto, pero fíjate lo siguiente, a mí no me extrañaría, porque este es el país de los cementerios de ideología, ¿verdad? Donde lamentablemente, por lo visto, todavía hay ideas tan perimidas que la quieren sobrevivir, que no me extrañaría. Y de hecho, te comento algo para que la gente sepa y puede ir a las fuentes para lo que yo estoy ahora y voy a decir. Nada más y nada menos que el propio Fondo Monetario Internacional en su último informe dijo que tras la cuestión que se vino de la pandemia y debido a la situación financiera que pasan los estados, siempre ellos hacen prevalecer al bolsillo de la caja del Estado. Nunca hablan del bolsillo de la gente, por cierto, ¿verdad? Entonces el Fondo Monetario Internacional dice que hay que ir viendo para hacer una próxima reforma tributaria. Imagínense ustedes lo que eso significa, que un organismo tan importante, que por cierto para mí también no tiene razón de ser, el Fondo Monetario Internacional fue una creación de Bretton Woods a la usanza de algunos economistas como John Maynard Keynes, para de alguna manera seguir prestando dinero a los gobiernos, porque no es a la gente, sino que a los gobiernos, para que ellos finalmente sigan nomás despilfarrando. ¿Cómo es el acreedor, un acreedor de una persona a quien le está dando el dinero y que cuyo deudor, ¿verdad?, está despilfarrando el dinero, le va a seguir dando dinero? Eso absolutamente es totalmente fuera de todo foco básico y elemental. Ningún acreedor le debería seguir dándole dinero a su deudor, cuando que su deudor despilfarra ese dinero en 1.700 millones de dólares, por ejemplo, que había citado anteriormente. Y en consecuencia, si el propio Fondo Monetario Internacional
ya está hablando de una próxima reforma tributaria, ¿a quién cree la gente que primero se van a ir este grupo de personas para de alguna manera subirle a los impuestos? Pues se van a ir contra el agro, se van a ir contra los agricultores, contra los ganaderos, contra la carne, contra la soja, de luego, la tan denostada soja, que para ellos es una suerte lo así de enemigo mortal. Y en consecuencia, cuando ya las finanzas públicas estén totalmente cotadas y en saldo rojo absoluto, porque ya entramos en esa etapa justamente de esta inflación, pues lo que ellos van a decir es muy sencillo. Acá los que ganan más tienen que pagar más, lo cual es también una teoría que fue establecida por un economista denominado Pigot, que está totalmente ya señalado como un grave error académico y sobre todo en términos prácticos. No es que el que gana más debe pagar más. Todos debemos pagar igual porque la verdadera forma de establecer un principio de equidad tributaria es el consumo y no la producción. Una persona que obviamente gana más va a consumir más y va por supuesto, a pagar más por su consumo, pero no establecerle impuestos como esta gente pretende, porque ese anteproyecto ya está más o menos ahí corriendo en el Congreso. Están esperando nomás que la cuestión se vuelva todavía más delicada para ellos ya empezar a hablar de nuevos impuestos, asusados, insisto, sobre un informe del Fondo Monetario Internacional que para muchos analistas y burócratas acá en el Paraguay es una suerte de Dios al que hay que hacerle caso. El Fondo Monetario Internacional ha sido nefasto para los países del mundo y especialmente para los países muy subdesarrollados como los países africanos. Y eso es lo que nuevamente le están trayendo al Paraguay. Dependencia de endeudamientos y dependencia de políticas erradas para que ellos de esa manera tengan garantizada la posibilidad de seguir ofreciendo sus asesorías, que son multimillonarias, por cierto, y además seguir siendo el nexo para que ciertos organismos sigan dándonos más dinero para que sencillamente se siga despilfarrando. Esto está muy mal y hay que cortarlo. Por eso que cuando la gente habla de por qué estamos así, que no hay empleo, que hay inseguridad, que mi dinero ya no me alcanza, hay que entender cuál es la causa, dónde está el meollo de la cuestión y no sencillamente crear odio y resentimiento hacia los productores del campo, por ejemplo, que tanto bien hacen para nuestro país, pese a la mala idea y las malas prácticas de algunos dirigentes.